Bien, pues comienzo con la última sesión de este ciclo que ha ocupado la primavera y el otoño, dedicado a 10 maestros de la colección Carmen Thyssen, con el nombre de uno de los grandes maestros de la colección del museo y de la colección Carmen Thyssen, Henri Matisse. El Museo Thyssen contiene 4 obras de Henri Matisse. La más temprana de ellas pertenece a la colección Carmen Thyssen, es el Canal du Midi, es una pintura pequeñita y muy audaz, muy radical, de 1898, o sea, de los comienzos de Matisse como pintor. Luego hay una pintura en la colección del museo que se llama Las flores amarillas, una pequeña escultura que pertenece también a la colección Carmen Thyssen, de 1908, y el cuadro que nos va a ocupar hoy exclusivamente. No voy a hablar en absoluto de los demás porque sería simplemente enredar, no aclararía nada. El cuadro que nos ocupará hoy, Conversación bajo los olivos, es sin duda el más importante de las 4 obras de Matisse que tenemos en el museo. Pertenece a una etapa que es la de Matisse entre guerras, que es muy popular entre el público general, pero no tanto entre los historiadores y los críticos, y sobre todo no lo fue en el siglo XX. ¿Por qué? Pues porque Matisse, que había sido un gran radical, un gran pionero, un gran avanzado en la renovación absoluta de la pintura durante los primeros años del siglo XX, entre 1900 y 1914, en 1917 se retiró, entre comillas, a Niza y comenzó un nuevo periodo que a los ojos de los que hasta entonces habían sido partidarios entusiastas suyos, apareció como una retirada en el sentido militar de la palabra, como un retroceder a posiciones menos avanzadas, como un reconciliarse con las convenciones tradicionales, más conservadoras de la pintura, con la tridimensionalidad, con el volumen, con el color local, el tono local, y también temáticamente una retirada a posiciones tradicionales del siglo XIX, al interior burgués, al exotismo, al orientalismo específicamente, con sus odaliscas. El periodo de Niza, que se inició en 1917 y que duraría hasta el final de la década de los 20, fue saludado por los críticos conservadores como un estupendo retorno de Matisse a la gran tradición de la pintura francesa, a la gran tradición clásica, a Corot, por ejemplo. Y como tal, se vio como parte de ese rappel à l'ordre, esa llamada al orden en la que tantos antiguos vanguardistas se situaban en esos días. Todo esto unido al nuevo conservadurismo político y nacionalismo de esas décadas, de esas 2 décadas después de la guerra, ¿no? En la primera imagen tenemos el cuadro y una foto muy excepcional de Matisse pintando el cuadro. Hay 2 fotos en realidad, hay otra, lo que pasa es que era de muy poca calidad, la reproducción que yo tenía, de Matisse pintando ante el caballete en el lugar mismo donde pintó la escena y ante las modelos del cuadro. Es muy infrecuente que disfrutemos de un testimonio así, ¿no? Siempre me sorprende, y supongo que a ustedes también les sorprenderá un poco, que Matisse, siendo un pintor tan poco naturalista, mantuviera tanta adhesión a la práctica de la pintura del natural. A pesar de las libertades que se tomaba con el modelo, nunca dejó de pintar con modelo. Toda la charla de hoy está bajo la influencia de ese principio, que es algo intrigante. Matisse repetía una y otra vez que necesitaba a la modelo para pintar, en particular a la figura física de una modelo, de una mujer que posara ante él durante largas horas a veces,
porque le sacaba del trabajo impersonal y abstracto de la resolución de los problemas pictóricos. La pintura para él corría el riesgo de convertirse en una tarea científica más que propiamente artística, cuando faltaba esa conexión directa y personal con la modelo. Lo que, por otra parte, no quiere decir que mantuviera con sus modelos las relaciones, en fin, algo excesivas y turbulentas que Picasso, por ejemplo, mantuvo con sus modelos. Matisse mantuvo una relación muy profesional, como vamos a ver, que no llegó en ningún caso a la relación amorosa con las modelos, pero necesitaba su presencia física, necesitaba trabajar con ellas. El cuadro de la conversación bajo los olivos fue pintado en algún lugar de Niza o de sus alrededores. Se han propuesto varios sitios. Lo más verosímil es que fuera en Cimiez, en la misma zona donde se había instalado Matisse, que es una zona de parque de olivos. En todo caso, no se trata de un campo, como diría, silvestre, natural, sino de un campo urbanizado. Como pasa muchas veces, como pasaba con los impresionistas, que los paisajes que Monet, que Renoir, que Pissarro pintan a veces y que a veces nos parece que deben estar pintados en plena campiña, en realidad lo están en jardines, en parques o en terrenos a las afueras de las ciudades. Siempre es un campo muy domesticado, muy urbanizado. Ahí tenemos a Matisse, pintó en el olivar, posiblemente cerca del sitio donde pintó Conversación entre los olivos. El modo de estar tratada el color en el cuadro ya indica esto que les anunciaba del giro que ha experimentado la pintura de Matisse después de 1917, giro que habitualmente se ha calificado de conservador. Si comparamos Conversación bajo los olivos con, por ejemplo, El desnudo en un bosque de 1909-1912, que es un cuadro que recuerda, por ejemplo, las figuras de la danza de la primera versión que envió a Rusia y también de la segunda, que está en Nueva York, nos llama la atención una cosa muy obvia. El cuerpo desnudo que está en medio del paisaje en El desnudo en un bosque tiene un color exageradamente rosado para destacar en contraste con la vegetación que lo rodea, con el cielo, con el azul que asoma detrás de los troncos. La armonía se busca en este caso, en El desnudo en un bosque, mediante una exacerbación de los contrastes. No se busca apaciguando los contrastes, sino exagerándolos. En la propia danza de Matisse, él decía que había pintado los cuerpos exageradamente de un rosa casi rojo, encendido, precisamente porque el verde y el azul del fondo se lo exigían para compensar el otro extremo, el frío del azul y el verde. En el caso, en cambio, de Conversación bajo los olivos, tenemos a un pintor que procura integrar y procura armonizar en el sentido convencional de la palabra. El azul y el verde de los chales, de los mantones de las dos modelos, son los dos colores dominantes en su entorno. Son el color del cielo y el color de la hierba. Y de esa manera ellas se quedan perfectamente como camufladas en el paisaje. No del todo, porque son visibles, pero no destacan, no chirrían, no llaman excesivamente la atención. Es decir, que Matisse ha dejado de ser un pintor expresionista. Hay otros cuadros de 1920-1921 en el que aparecen las modelos vestidas con chales, con sombrilla, sujetando esa misma sombrilla verde, en un entorno natural, más o menos, como decía, domesticado, urbanizado. Estos son dos ejemplos muy próximos. En el primer caso,
puede que se trate de las mismas modelos del primer cuadro. En este otro se trata evidentemente de un parque, ¿no? Vemos un camino como con grava y el verde bordeado, etc. La figura de la mujer en el campo, en un parque, en un jardín, sosteniendo una sombrilla, es un tópico de la iconografía impresionista y tiene que ver con una metáfora que es muy de la literatura fin de siglo, que es la de la femme fleur, la mujer flor, la mujer como una flor más entre las otras. Hemos hablado muchas veces de cómo Renoir aplica esa metáfora, con más claridad quizá que Matisse, porque hay un gran macizo de flores en primer término, y como el tamaño de la sombrilla y de la figura no es tan grande comparativamente, pues se la podría ver como una especie de flor agigantada, de flor que ha crecido. Y en el caso de Frieseke, pues, que pertenece a la misma colección Carmen Thyssen, pues es muy evidente también, ¿no? Cómo se ha iluminado a contraluz la sombrilla, jugando con el vestido rosa para que combine con la malvarrosa y sugiera esta identificación entre la mujer y la belleza de la naturaleza, ¿no? Hay otros ejemplos en Matisse, entre el 19 y el 21. Esta es otra modelo distinta de las que hemos visto antes. Esta es la primera modelo que tuvo en Niza, que era una joven de 18 años, Antoinette Arnoux, bastante llenita y con la que trabajó durante una temporada breve, porque no le satisfacía del todo su cuerpo, más bien orondo, ¿no? Buscó otra modelo en el año 20, de la que hablaremos enseguida, y con la que trabajaría toda la década, y que tenía un cuerpo más fibroso y más escultórico, que era lo que a él le interesaba, ¿no? Menos voluptuoso, pero más escultórico. El mantón ha aparecido en la primera imagen, ¿no? Los chales, el mantón con flecos, y había aparecido ya bajo la figura específica del mantón español de Manila en una famosa pintura de 1911. Los mantones estaban muy de moda, cada vez más de moda entre los años 10 y los años 20. Yo creo que por dos razones. Por una parte, porque eran un tipo de vestimenta sin forma, de vestidos sin forma. Y en ese momento se estaba tratando de liberar el cuerpo de la mujer del ahormamiento, de los corsés, etc. El mantón permitía ponérselo de muy distintas maneras y quedaba, en todo caso, suelto, se acoplaba al cuerpo que había debajo. Pero además de esa flexibilidad y de esa informalidad del mantón, el mantón tenía otra ventaja. El mantón era exótico, estaba asociado a las culturas del sur, digamos, y específicamente a la cultura española, que estaba muy de moda al final de los años 10 y comienzo de los años 20. Ejemplos contemporáneos. Por ejemplo, encontré este vestido chal en crepe con flecos de en torno a 1921, o sea, el año mismo de la conversación bajo los olivos, atribuido a la gran diseñadora de moda Madeleine Vionnet. Es un híbrido, ¿no? Porque no es propiamente un chal, sino un vestido que quiere ser chal o que se traviste de chal o que simula ser chal. Y el otro es nada menos que un número de Vogue del 1 de abril del 21, es decir, exactamente contemporáneo a la fecha en que más o menos debió de ser pintada la conversación bajo los olivos, y en el que se dice que todo París se envuelve en el mantón, ¿no? Que está de moda el mantón. Es verdad que no llevan el mantón cruzado, como lo llevan las modelos de Matisse, pero hay mantones de todas clases, de un color o con flores, que van a aparecer de nuevo en Matisse más adelante.
En realidad, Conversación bajo los olivos, a mí siempre me ha parecido que tenía el aire de un proyecto para una portada de Vogue. Tiene bastante el aire. Estas dos señoras con esos mantones y la sombrilla en medio de un parque, pero en realidad no están haciendo nada, están posando ahí de pie, ¿no? Están luciéndose, están exhibiéndose. Me parecía una imagen muy adecuada para eso. Es verdad que las portadas de Vogue en aquel momento, en el 21, no tenían nada que ver con esto. Todavía estaban muy dependientes de, yo qué sé, de Aubrey Beardsley, de cierto Art Nouveau tardío. Era un Art Déco muy geométrico y muy rígido, que no tiene nada que ver con el modo de Matisse. Vogue imitaría a Matisse en la década siguiente. Aunque creamos que la moda va por delante de las bellas artes, por ejemplo, del arte de vanguardia, no es así. La moda en el siglo XX, los usos en las revistas de moda de la fotografía o de la ilustración gráfica han ido habitualmente una década por detrás de los pintores de vanguardia. Entonces hay un diseñador de portadas, un ilustrador de moda, Carl Erickson, que trabajó para Vogue desde 1916 hasta su muerte en los años 50 y que tiene estas portadas que están calcadas incluso temáticamente. Esto parece la Promenade des Anglais de Niza, los paisajes que toma Matisse, algunos de los cuales vamos a ver desde el Hotel de la Méditerranée, ¿no? Imita a Matisse, imita también un poco a Dufy, se podría entender, ¿no? En fin, pero esto como una parte. Vamos a volver al cuadro. Conversación bajo los olivos tiene dos modelos de las que todavía no hemos hablado, pero sabemos quiénes son. Y además tenemos una fotografía también de ellas posando para el cuadro. Se trata de Marguerite, la hija mayor del pintor, y de la modelo con la que el pintor había comenzado a trabajar en el año 20, Henriette d'Arry-Carrère. Ahí están tal cual, como en el cuadro. Estas son. Henriette la había conocido Matisse por primera vez durante una visita suya a los estudios de la Victorine, que eran los estudios que la productora de cine Pathé había abierto en Niza, y ella estaba trabajando allí de bailarina como extra en la filmación de una película. A Matisse, que estaba todavía trabajando con Antoinette Arnoux, que como digo era más bien voluptuosa de formas, pues le interesó que Henriette era más esbelta, más atlética y tenía una cara que decía era un óvalo perfecto. Era el tipo y luego decía también que su piel no rechazaba la luz, que su piel reaccionaba muy bien a la luz, que le interesaba mucho. Empezó a trabajar con ella casi inmediatamente, al principio de manera un poco discontinua, y en 1921, a partir de 1921, de manera constante y obsesiva. Solo la dejaba descansar los domingos. Y así estuvo 7 años, hasta 1927, cuando Henriette se casó. Y se cuenta que Matisse se fue a emborrachar con el padre de Henriette para llorar porque Henriette se iba, se casaba y se iba. Y Amélie, la mujer de Matisse, comentó, en realidad llorabais porque os habíais perdido un caballo percherón que trabajaba por 4, ¿no? Y que os sacaba adelante el trabajo, ¿no? La otra protagonista del cuadro, la otra modelo, es, como he dicho, Marguerite, la hija mayor de Matisse. Marguerite no era hija de Amélie, la mujer, la única esposa que tuvo Matisse. Con Amélie, con su esposa, Matisse tuvo 2 hijos, Jean y Pierre, uno de los cuales Pierre llegaría a ser un importante galerista, un importante marchante de arte.
Marguerite procedía de una relación anterior que Matisse había mantenido con una modelo y novia suya. Él se quedó con la hija y Amélie la crió desde muy pequeña. La pobre Marguerite tuvo siempre una salud muy delicada. A los 6 años contrajo una difteria y los graves problemas respiratorios, la obstrucción respiratoria tremenda, obligaron a hacerle una traqueotomía. Le harían varias traqueotomías a lo largo de su vida y durante muchos años tuvo una cánula por la que tenía que respirar. Esa es la razón de que en la mayoría de los cuadros en los que Matisse la representa aparezca con una cinta de terciopelo en el cuello para disimular la abertura o luego la cicatriz de la traqueotomía. Aquí aparece, Matisse la pintó más de 30 veces. La utilizó para retratarla formalmente, quiero decir, en plan retrato de mi hija Marguerite, y la utilizó como modelo anónima en muchas otras ocasiones, ¿no? En algunos de sus cuadros más arriesgados, más experimentales de antes de la guerra. Aunque Matisse no fuera un pintor naturalista, captamos un aire, ¿no?, a través de todos estos cuadros. Unos grandes ojos, ojerosos, siempre una boca delicada, fina y un aire triste, un aire siempre... La pobre Marguerite pasó por depresiones severas porque naturalmente con esta esclavitud sufría de mareos, sufría de muchos problemas derivados del tener la tráquea abierta durante tiempo. En 1919-20 la cosa llegó a un extremo tal que hubo que pensar en operarla y reconstruir la tráquea de otra manera. Entonces, esa operación se verificó finalmente en la primavera, al final de la primavera de 1920. Con lo cual, sus problemas se aliviaron relativamente. Eso es importante porque en el 21, cuando Matisse la pinta, ella está en una fase ya de recuperación y va a mejorar a partir de lo que habían sido su vida en los años anteriores, ¿no? Esto es una mirada un poco atrás a Issy-les-Moulineaux, que era la casa donde pasaban los veranos Matisse con su familia antes de este periodo, antes de instalarse más a menudo en Niza, en estos años de transición. El cuadro, he traído estos cuadros porque de lo que vamos a hablar, Conversación bajo los olivos, es un cuadro que es un paisaje, pero tiene algunas características de un interior. Matisse pinta ciertos paisajes, sobre todo en esta época entre guerras, prestándole al paisaje rasgos del interior. Igual que decía que la naturaleza está domesticada, en el caso de Conversaciones bajo los olivos. El té en el jardín pues es una escena que podría estar en un interior, que podría desarrollarse en un interior, una escena de intimidad, pero en un lugar natural. Bernard Jean, el marchante habitual de Matisse a lo largo de muchísimos años, decía de este cuadro que podía haber vendido este cuadro por un precio 40 veces mayor si no hubiera sido por el perro ese que se está rascando y que está mirando al espectador, ¿eh? Entonces, que se está rascando las pulgas y mirando. La que posa volviéndose hacia el espectador es Marguerite, que en realidad parece mucho mayor porque, aunque fíjense que Matisse, con respecto a su primer periodo, bueno, pues se ha apaciguado y pinta de una manera más, como si volviera al impresionismo, ¿no? Algo más naturalista. Por ejemplo, se ven las manchas de luz a través de los árboles, en el suelo, las diferencias de
de tono entre las diferentes zonas de vegetación. La situación en el espacio de las dos figuras es más o menos reconocible, identificable, pero en la cara de Marguerite hay un residuo de abstracción que la hace parecer extraña, como una especie de señorita de Aviñón, ¿no? En fin. El otro cuadro del 19 es algo más naturalista. Tiene algo bullardesco, tiene algo de Vuillard, de los Navy, que eran tan aficionados también a llevar el interior más allá de las puertas de la casa, a sacar el interior al jardín y a pintar la intimidad bajo los árboles, ¿no? O junto a los prados. En 1917, cuando se traslada a Niza, Matisse todavía no se instala permanentemente allí. Está explorando Niza, a ver cómo puede trabajar allí. Matisse, como los pintores impresionistas, hace viajes para hacer campañas pictóricas. Se va durante 3 meses, durante 4 meses a un sitio para ver qué puede encontrar de sensaciones nuevas que le permita una gran cosecha de cuadros. Monet trabajaba así y Matisse, en un sentido, sigue sus pasos. Al principio, Niza es otro experimento, pero poco a poco Matisse se va a ir quedando cada vez más. Y además se va a ir produciendo un distanciamiento con su mujer, que no quiere a ningún precio moverse de París, se queda con los niños en París, y se va a producir un distanciamiento entre los dos, entre Henri y Amélie. Claro, los cuadros de Niza siempre han sugerido, incluso a la gente, a los espectadores de entonces, que Matisse llevaba una vida de placeres sin término, ¿no? Rodeado de esas bellas modelos desnudas, en esa especie de harén fantástico, rodeado de comodidades, en un sitio como de perpetuo veraneo, frente al mar, con las palmeras al fondo y tal. En realidad, Matisse, en el periodo de Niza, llevaba una vida de asceta, como él dice muchas veces en las cartas a su mujer, de monje anacoreta, solitario, dedicado absolutamente y únicamente al trabajo, con jornadas interminables, incluso los días de fiesta, dedicado obsesiva y ansiosamente al trabajo, porque Matisse, con todo lo relajada que parece su pintura, era un artista tremendamente ansioso. Saben ustedes que decía que él no podía soportar tener cuadros suyos colgados en el salón porque le recordaban lo mal que lo había pasado pintándolos. Entonces, en esa persecución obsesiva de su idea de la pintura, la modelo soportaba parte de la carga, parte del trabajo. La habitación de hotel en la que vive y trabaja Matisse, primero es el Hotel Beau Rivage, luego es el Hotel de la Méditerranée, finalmente terminará alquilando un apartamento. En el Hotel de la Méditerranée, pues al principio tiene una habitación, 2 habitaciones, 3 habitaciones, va reservando cada vez más habitaciones para poder tener estudio, dormitorio, para alojar a su hija, que va a venir a verle. En ese espacio, él despliega una combinación de, no sé, almacén de bric-a-brac, Almoneda, donde hay una colección de tejidos, de disfraces, de vestidos de toda clase, con algo de laboratorio de alquimista. Y ahí en medio de ese espacio está él con su modelo disfrazada, vestido de catedrático o algo así, ¿no? Él siempre va irreprochable, vestido con chaqueta, con chaleco y corbata. Quizá vestido de catedrático de cirugía, porque luego encima se pone la bata blanca, ¿no? Hay algo tremendamente perverso en estas fotos donde la modelo está desnuda delante de él y él la está observando, pero la está observando vestido, constreñido por ese traje tan formal, en esa postura tan de individuo que está analizando lo que ve.
no que está en una relación, desde luego, pasional. No es el protagonista de la Suite Volare de Picasso, que es el pintor o el escultor que se da un revolcón con las modelos, si me permiten la expresión. No, aquí hay una distancia impecable entre el ojo que observa y la mujer observada. Y en ese espacio del atelier suceden cosas increíbles, suceden cosas maravillosas que muchas veces no se han apreciado lo suficiente. Juzgamos a bulto el periodo de Niza como una sucesión de odaliscas, de señoras ligeras de ropa con pantalones transparentes, reclinadas sobre un diván, sobre un sofá, con unas telas muy estampadas detrás o un biombo, y lo vemos todo igual y no distinguimos que en realidad ahí se producen unas transformaciones y unas identificaciones metafóricas muy extrañas. Por ejemplo, constantemente las esculturas se convierten en cuerpos vivos y los cuerpos vivos en esculturas. Esto es algo que pasa mucho en la pintura de Matisse. Por ejemplo, el torso griego de esta famosa pintura del Museo de Sao Paulo tiene una serie como de ecos o de réplicas en torsos femeninos reales, donde la modelo está realmente desnuda, vestida con los pantalones de odalisca, y la atención se centra en el torso con los brazos levantados. Ven incluso que en ese dibujo de la pared se insinúa esa relación con el modelo natural. Lo que está detrás de este interés por la escultura como clave para hacer posar a las modelos y pintarlas es Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarroti era el artista por quien Matisse sentía la devoción más absoluta, y muchos de sus desnudos han de ser interpretados no acudiendo a Ingres o a Gérôme, a la tradición orientalista del XIX, sino directamente a Miguel Ángel. En el caso de algunas de las odaliscas tumbadas, Matisse cultiva deliberadamente la ambigüedad sobre si se trata de esculturas o de figuras reales. Por ejemplo, Peces rojos y escultura, que es anterior, obviamente, al periodo de Niza, tiene este fondo azul que salva la distancia, digamos, entre la superficie de la mesa y el suelo y la pared. Y con esa ambigüedad, la ambigüedad espacial consiguiente que crea, con ese efecto, resulta, y encima habiéndolo pintado de color carne, lo que es una pequeña escultura de Matisse, que ha representado sobre una mesa al lado de la pecera, podría interpretarse como un desnudo de verdad, de carne y hueso, que está tendido en el suelo, ¿no? Es decir, como algo muy parecido a lo que va a hacer después en sus odaliscas del periodo de Niza. Muchas de las posturas y de las composiciones de las odaliscas de Niza están anticipadas directamente en cuadros que Matisse ha pintado de sus propias pequeñas esculturas antes de la guerra. Y hay casos en que la modelo que posa como odalisca está situada delante de un fondo, de un decor ornamental, con unos estampados tan gigantes, tan colosales, que tenemos la sensación de que se trata en realidad de una figurita puesta sobre una superficie, sobre una mesa, por ejemplo. Aunque no se trata de eso, pero el tamaño de estos estampados es tan gigante que convierten en miniaturas a las modelos, ¿no? Entonces, es como si aquí diera el paso atrás de ver a las modelos reales como las pequeñas esculturas que en los años antes de la guerra con tanta frecuencia incluía en sus pinturas, ¿no? A veces se producen otros intercambios. Por ejemplo, ya hemos hablado de la relación que hay entre las mujeres y las flores en la pintura de Matisse de entreguerras, la femme fleur, la mujer flor. A veces literalmente, a veces Matisse empareja a una modelo con un ramo de flores, con un jarrón con flores. Pero a veces lo que hace es sustituir
la una por la otra, sustituir, por ejemplo, a la modelo por el ramo de flores. Fíjense que la composición de estos dos, desgraciadamente la reproducción de la lectora no es de muy buena calidad, pero tenía interés en traerlo porque se ve cómo la composición es, los accesorios son los mismos, el fondo de esta especie de grandes rosas, los dos melocotones y el vaso de agua sobre la bandeja y el libro, ¿no? Y lo único que varía es que la modelo, que por cierto es Henriette de Ricarrer, que está posando aquí ante el libro, aquí ha desaparecido y ha sido su presencia sustituida por un ramo de rosas, por un ramo de flores, de dalias, perdón. Claro, esto puede, en fin, dar lugar a toda clase de interpretaciones no muy halagadoras para Matisse desde el punto de vista actual, ¿no? La mujer es una cosa, es un objeto decorativo. La mujer es una esculturita, es una figurita, la mujer es un ramo de flores, la mujer es un bibelot, ¿no? Una cosa que decora mucho, pero el interés del artista no va más allá de eso. Vamos a ver cómo esta visión, que podría, la pintura de Matisse se presta a veces a ella, misógina o reductiva, no hace justicia enteramente a lo que Matisse ha pintado en Niza. Y en particular vamos a ir con las parejas de mujeres, porque al fin y al cabo, Conversación bajo los olivos son dos mujeres, es una pareja que están interactuando, ¿no? Son dos modelos que están presentes en la misma escena y nos preguntamos qué tienen que ver una con otra, qué hacen juntas, etc. Matisse ha empezado ya a pintar parejas, aunque la mayoría de su producción de Niza es de figura sola, una sola odalisca posando ante un decorado, etc., Matisse ha empezado a interesarse por los juegos de parejas, de mujeres, en el año 17. Ha empezado a hacerlo cuando trabajaba en ese momento con una modelo que se llama Lorette, que es una modelo italiana que le presenta un amigo, y Lorette tiene hermanas y primas, y muchas veces Matisse hace posar a Lorette con alguna de sus hermanas o de sus primas. A veces no sabemos a ciencia cierta cuál era el grado de parentesco de cada una de esas que posaba, claro. Son pinturas que están mucho bajo la influencia de los viajes al sur de Francia y a Marruecos en 1913 y 1916, pero prescindiendo de los vestidos moriscos, digamos, ¿no? Pero tienen una influencia de la pintura del año 16 en ese sentido. El almuerzo oriental, ¿no? Tiene incluso una escenografía, porque aparece ahí Aisha, que es una magrebí, y Matisse juega con este recurso estético muy del 19, que es el presentar a una belleza blanca y una belleza morena, ¿no? Una belleza clara y una belleza oscura, juntas, la belleza europea y la belleza africana. Esto serían como los preliminares de lo que va a desarrollar en Niza, gracias a la copresencia, a que tiene la suerte de tener ahí durante un tiempo, sobre todo entre el 20 y el 23, a estas dos modelos que protagonizan Conversación entre los olivos, que son Marguerite, su hija Marguerite, y la modelo Henriette de Ricarrer, que por cierto se llevan muy bien entre ellas. Marguerite es unos años mayor que Henriette. Marguerite admira la salud y la vitalidad y la complexión atlética de Henriette, y Henriette admira, al parecer, que Marguerite es un poco mayor que ella, tiene más experiencia y sobre todo es mucho más sofisticada, porque es una chica que ha crecido en París y tiene mucho más mundo, ¿no? Al principio de esta temporada, estas temporadas que
va a pasar Marguerite con su padre. Su padre está sobre todo preocupado de que recupere la salud. Bueno, sus dos padres, su madrastra también, Amélie, pero su padre se ocupa de inventar 40.000 cosas para que Marguerite recupere la salud. Al principio Marguerite no puede posar nada más que tumbada y posa siempre en el diván, en la tumbona. Se preguntarán por qué hay tantas modelos vestidas, tumbadas. Era debido a esa convalecencia. Matisse le prepara, cuando llega Marguerite a Niza, le llena la habitación de rosas, cuelga un montón de pinturas para animarla y luego la lleva a todas partes, inventa salidas, digamos, para animarla. Él, que no era muy partidario de salir, porque lo único que le interesaba era estar encerrado en el estudio, ¿no? Y es famoso, por ejemplo, que no se acordaba de su propio cumpleaños, seguía trabajando el día de su propio cumpleaños, no le interesaba nada. Pues inventa visitas a los Signac, por ejemplo, a Signac, el pintor neoimpresionista, y su familia, que viven en el sur, a Renoir, a los hijos de Renoir, porque el pintor Renoir ha muerto ya, pero a la familia Renoir, con la que Matisse tiene muy buena relación, y a otros amigos. La lleva a un sitio y a otro para que vaya animándose. La anima a hacer música, a entretenerse, a salir. Participan en las fiestas de primavera, la fiesta de las flores, en la Promenade des Anglais, que es una especie es la forma que el carnaval tiene en Niza, donde se produce una batalla de flores, todo el mundo se arrojan flores unos a otros y desde los balcones y tal. Y bueno, parece que Marguerite se va recuperando, ¿no? Al principio, las escenas donde conviven las dos modelos son sumamente estáticas, no hay ninguna interacción entre ellas, no están haciendo nada juntas salvo posar. Esperando es un cuadro poco conocido donde ya hay eso que los alemanes llaman un Stimmung, hay una atmósfera sentimental, es como una atmósfera melancólica, ¿no? Quizá de añoranza, quizá de un cierto enclaustramiento, quizá de deseo de salir a disfrutar de la playa, del mar, del sol, de todo eso. Pero hay una serie de pinturas donde ellas empiezan a aparecer interactuando. Por ejemplo, en Interior en Niza, Marguerite y Henriette, tenemos la sensación de que estaban hablando y el espectador ha interrumpido su conversación. Es como si Marguerite se volviera para decir quién viene o qué has preguntado, qué has dicho, tal, ¿no? Y otras veces aparecen jugando al dominó o a las damas o al ajedrez, que era algo que hacían realmente, porque en estas largas jornadas y teniendo que posar y manteniendo una pose más o menos para Matisse con lo exigente que era, o haciendo música, que es otra cosa que también hacen muy frecuentemente. Matisse era parece que buen violinista y dedicó, bueno, en los años de Niza tenía el complejo de que nunca había pasado de ser un mal aficionado al violín y se concentró mucho y dedicaba muchas horas a practicar el violín. Y su hija también lo practicaba, ¿no? Y aquí aparece pues, con Henriette, que también hacía música. Henriette también tenía muchas capacidades, empezó a pintar bajo la tutela de Matisse, etc., ¿no? Y comparten la partitura o se escuchan la una a la otra. Hay unas escenas más avanzadas donde ellas aparecen ya un poco ficcionalizadas, no son muy reconocibles físicamente y aparecen en ese entorno exótico, sobrecargado, laberíntico que a Matisse le encantaba crear. Ya he dicho que era un coleccionista maniático de telas y se iba a las tiendas y a las tiendas de ropas para el teatro a hacerse con atrecho, ¿no? Y se llegó a hacer una exposición con sus colecciones de accesorios, porque muchas veces nos ayudan a entender
sus propias pinturas. Reconocemos fragmentos de telas que aparecen como fondo en muchas de sus pinturas. Aquí hay ese biombo morisco, ¿no?, que tiene un enorme... Pero fíjense que hay como un horror vacui, ¿no? Hay un centímetro de la tela que quede libre, alfombras, colgaduras, biombos, todo, ¿no? Y cuando no le basta con eso, coloca plantas delante, ¿no? La música volvería a ser, la música de los dos modelos que hacen música, volvería a ser más adelante, al final de la década de los 30, un tema de una de sus grandes composiciones, la música a la guitarrista, pero como ven ya en un estilo completamente distinto. En la década de los 30, Matisse volvió a ser plano, volvió a ser más esquemático, menos naturalista, cambió, pero sus temas en muchos casos siguieron ahí. Odalisca en la terraza es una obra importante en esta presentación de las dos modelos de Marguerite y Henriette, porque introduce a Marguerite abiertamente en la narrativa esta orientalista, ¿no? La hace posar como una odalisca, aunque decentemente vestida, por supuesto, mientras Henriette posa en topless, ¿no?, desnuda de cintura para arriba. El cofre chino es un poco una abstracción, una fantasía. O sea, ven ustedes cómo él, partiendo de algo muy inmediato, porque Matisse siempre parte de las sensaciones del natural, hay que acordarse del perro rascándose, ¿no? Y en ese sentido tiene mucho en común con los impresionistas, pero a partir de esa sensación quiere siempre ir más allá y elabora ficciones y elabora fantasías. Una de los temas que da lugar hasta 5 composiciones distintas entre 1921 y 23 es esta fiesta de las flores que les he citado, ¿no? Y era algo que Matisse utilizaba también para animar a Marguerite. Las modelos se ponían en la terraza, arrojaban flores al desfile que pasaba por debajo y ellas mismas estaban vestidas de flores, ¿no?, con esa especie de mantones o de kimonos, parecen mantones más bien, estampados con flores. Otra vez la femme fleur, la mujer flor. Al final de la década de los 20, Matisse volvió a pintar algunas composiciones de dos modelos. O sea, después del año 23, dejó de pintar composiciones con varios modelos. En el año 28 retornó brevemente a pintar dos modelos, a veces una vestida y una desnuda, como en este caso, o sea, siguiendo un poco la pauta de esa odalisca en la terraza que había pintado todavía con Marguerite. Pero ya nada era lo mismo. Marguerite se casó en 1923 y dejó de posar para su padre. Se casó con un erudito, un estudioso de la cultura bizantina, Georges Dutuit, y ya no volvió a posar. En cuanto a Henriette, se casó en 1927, era el episodio que les contaba al principio de la borrachera de Matisse con el padre de Henriette, y Matisse perdió a la modelo con la que mejor había trabajado, con la que más se había identificado. En 1928, en el momento de estos cuadros, Amélie, cediendo a los insistentes ruegos de Matisse, por fin volvió a vivir con él, se fue a vivir con él a Niza. Y en 1929, Matisse dejó de pintar cuadros de caballete y no volvería a pintar lienzo sobre bastidor hasta bastantes años después, hasta mediados de la década siguiente.
El interludio de Niza había concluido. Matisse todavía tenía muchas cosas importantes que pintar, pintaría grandes composiciones murales, cambiaría de estilo, terminaría creando toda esa fabulosa serie de collages coloristas, de papier collé, de papeles recortados de su última etapa, pero el mundo de Niza estaba definitivamente perdido y concluido. Muchas gracias.